Bienvenidos a este espacio de la Iglesia Cristiana El Almendro. Palabra y verdad. Donde todos los miércoles y viernes de cada semana estaremos resolviendo dudas e inquietudes acerca de la palabra de Dios y situaciones del diario vivir. Compartiendo con ustedes el mensaje de vida. Hola, buenas noches, familia El Almendro. Bienvenidos a este espacio llamado Palabra y Verdad. Hoy quiero compartir con ustedes el tema que les quedé viendo la semana pasada acerca del propósito de la ley y del ayo. Bueno, este tema está en Gálatas, capítulo 3. Vamos a estar leyendo desde el versículo 19 hasta el versículo 26. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Bueno, la semana pasada estuve hablando un poco acerca del contrato de Dios, ¿no? Que está en Deuteronomio capítulo 28 y toqué también Éxodo capítulo 19 y 20, ¿no? Entonces, hoy quiero tocar Gálatas porque el apóstol Pablo coloca una figura y esa figura es la figura del ayo. Pues bien, primero que todo vamos a resolver qué es el ayo, ¿no? El ayo es una figura que viene desde la antigua Egipto, cuando las mujeres de Faraón o las mujeres de los altos diplomáticos del gobierno de Egipto parían hijos, ellas tenían esclavos, ¿no? Entonces, ¿qué hacían ellas? Ellas le ordenaban a sus esclavas, al mismo tiempo que ellas quedaban embarazadas, las esclavas tenían que también quedar embarazadas. Esto con el propósito de que ellas también dieran a luz. Entonces, el propósito del ayo era de que la mujer de Faraón le pasara el hijo a esta mujer que también estaba lactando y esta mujer le diera de beber la leche. Entonces, ¿esto con qué propósito se hacía? Con el propósito de que los pechos de la mujer de Faraón o de las altas funcionarias de Egipto no se cayeran, ¿cierto? Entonces, eso se hacía y esa era la creencia que se tenía en el antiguo Egipto. Después pasó a ser un mecanismo como de una nana, de una niñera, ¿cierto? Entonces, hasta determinada edad, la nana y la niñera tenían el control del niño. Entonces, la mujer de Faraón y las antiguas amas no se dedicaban tampoco a cuidar los niños. Eso lo hacían ¿quiénes? Las nanas, las niñeras o los ayos, ¿cierto? También a veces eran hombres, no eran eunucos en muchas ocasiones en donde ellos tenían el cuidado de los hijos de Faraón y de los hijos de los altos funcionarios. Entonces, aquí el apóstol Pablo está utilizando esta figura. Él entiende muy bien de dónde viene este sentido y de hecho el público al que él está hablando entendía de dónde venía el ayo. Entonces está diciendo que la ley es nuestro ayo, o sea, es nuestra niñera, ¿cierto? Entonces yo quiero que usted se imagine lo siguiente. Yo quiero que usted se imagine que usted por determinado tiempo tiene que estar bajo la tutoría de una niñera, ¿cierto? Entonces, que pase exactamente lo mismo, que usted haya tenido que beber de esta mujer la leche y que ella la criara más o menos, a ellos los criaran más o menos como hasta los 4, 5, 6 años. Ya después, la niñera o el ayo no se podía quedar con el niño. Tenía que regresarlo ¿a dónde? A su padre y a su madre. Entonces, esto con el propósito de que ahora la crianza fuera por parte del padre y de la madre. Pues imagínense, el apóstol Pablo está utilizando esta figura diciendo que la ley es como una niñera, ¿cierto? Pero la ley está por un tiempo en la vida del creyente, o sea, la ley no va a estar todo el tiempo en la vida del creyente, la ley está por un tiempo. Así como la niñera tenía que entregar, o el ayo tenía que entregar el niño a sus padres, del mismo modo, la ley tiene ese propósito, la ley tiene el propósito de entregarnos a nosotros, a Jesucristo, a Dios, al Dios Padre Todopoderoso. Entonces, usted me está diciendo, ¿cómo así? O sea, que la ley debe estar en nuestras vidas por un tiempo, claro que sí. Obviamente, con esto quiero hacer una aclaración. No significa de que después de algunos años nosotros debamos de dejar de cumplir la ley.
sino que estoy tocando el sentido que le está dando aquí el apóstol Pablo, ¿cierto? El apóstol Pablo está diciendo, la ley viene a ser nuestro ayo para llevarnos a Jesucristo. Entonces, es una niñera. La ley está puesta no con el objetivo de que la ley se enseñoree de nosotros, porque como está escrito aquí, la ley fue dada en otro momento por mano de ángeles a través de unos mediadores, ¿cierto? Que fueron los que elaboraron el texto, lo escribieron para darnos a entender a nosotros la justicia de Dios, la forma de Dios. Entonces fue como nuestro tutor por durante un tiempo. Después de que nosotros vayamos creciendo en la fe, nos vamos a dar cuenta de que es imposible que nosotros podamos cumplir la ley. Como es también imposible de que el niño no se dé cuenta de que los padres son otros, que el ayo no es su madre, que la niñera no es su madre, sino que su padre y su madre son otros. Entonces, esto sucede mucho en las iglesias legalistas. En las iglesias legalistas lo que hacen es decirle a usted que usted tiene que cumplir toda la ley, ¿cierto? Pero la ley es el ayo tiene que estar por un tiempo. Ahora, este texto dice que ahora nosotros estamos bajo la fe, no bajo el ayo. Entonces, ahí cuando usted va mirando el desarrollo del texto, usted empieza a mirar varias cosas, ¿no? Entender primero, lo primero que está diciendo el texto fue que la ley fue dada a través de mediadores por medio de ángeles, ¿no? Entonces, en Hebreos capítulo 1 dice que Dios, hablando de muchas maneras y de muchas formas, nos habló a través de profetas, ¿cierto? De sus siervos. Hoy habla a través de Jesucristo, ¿cierto? Entonces, Jesucristo es superior a la ley, ¿cierto? Entonces, la ley no es contraria a las promesas de Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Dios dio las promesas y Dios cumple sus promesas, a pesar de nuestro mal comportamiento en muchas ocasiones, a pesar de que nosotros no obedezcamos. Un ejemplo fue de que Dios le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo, pero pues Abraham terminó obedeciendo a su esposa y teniendo hijos con Agar, de la cual le nació Ismael. El propósito de Dios, ¿cuál era? Darle a Isaac, ¿no? Pero a pesar de que Abraham se equivocó, Dios no quitó su promesa, Dios le dio a Isaac. Entonces, no es contraria a las promesas, ¿sí? Entonces, el propósito de la ley es encerrarlo todo bajo pecado. ¿Esto con qué propósito? Con el propósito de que usted se dé cuenta de que usted no la puede cumplir. Entonces, ¿por qué? Porque todo lo encierra bajo pecado. En el episodio anterior de Palabra y Verdad, yo estoy hablando de que son alrededor de 613 códigos o mandamientos, y también les estoy hablando acerca de los 10 mandamientos que regularmente y que es imposible que nosotros obedezcamos, ni mucho menos los 2 mandamientos que dijo el Señor Jesucristo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Un dato curioso que usted no debe olvidar es que cuando en Génesis, cuando en Éxodo, Dios les entrega las tablas de la ley, hubo una gran mortandad. ¿Por qué? Porque el día que Dios puso la ley y escribió la ley con su dedo, el pueblo, la demora fue que Dios les estuviera dando la ley cuando el pueblo ya abajo estaban teniendo un becerro de oro y estaban haciendo un gran algarabío. Bajó Moisés y lo único que pudo hacer Moisés en ese momento fue romper las tablas de la ley para que el contrato con Dios no se efectuara, porque si no acabaría Dios con todo el mundo, porque ellos estaban quebrantando la ley de Dios, ¿cierto? Entonces, hubo una gran mortandad. Por eso fue que Moisés mandó a los levitas, mandó a una tribu a asesinar gran parte de los que organizaron esa fiesta. Entonces, el día que Dios entregó la ley, hubo una gran mortandad. No solamente de hombres, sino también de niños y de mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir Dios es que es imposible que el ser humano deje de fallar la ley, ¿cierto? Entonces, fue añadida por causa de nuestras transgresiones. En el próximo episodio quiero hablar acerca del pecado y de la transgresión. El pecado no es lo mismo que la transgresión, ¿cierto? La transgresión es lo que hablé yo en Deuteronomio 28, que es el quebrantar la ley. La gente confunde el quebrantar la ley o el incumplir la ley con el pecado. Son 2 cosas completamente diferentes. Entonces los invito a nuestro próximo capítulo. Continuando con quiero darles a entender que es imposible que usted pueda vivir toda su vida a través de la ley. Y si usted vive toda su vida a través de la ley, usted se puede meter en un serio problema con Dios. ¿Por qué? Porque el único que pudo venir a cumplir la ley en su totalidad fue Jesucristo. El único que podía reclamarle al ayo
y a la niñera que le devolvieran otra vez a sus hijos, ¿quién era? El rey o Faraón o la mujer de Faraón. Entonces era imposible que el niño reconociera que esta nana o esta niñera o este ayo no eran sus padres. De la misma manera, Jesucristo es el que nos recuerda a nosotros que ni la ley nos puede justificar, ni tampoco es nuestra madre para poder presentarnos delante de Él. El único que puede hacernos partícipes de la gracia divina es Jesucristo. Entonces, obviamente usted va a decir, o sea, por un tiempo debo de tener la ley. Claro, y la ley tiene el propósito de llevarme a Jesucristo. ¿Y después qué sucede? ¿No? Muchos se preguntarán. Entonces, cuando usted regresa otra vez a sus padres, los que van a llevar la educación de ahí en adelante, ¿quiénes son? Pues sus padres. Entonces, cuando usted vuelve a Dios, cuando usted es quitado del ayo, o sea, cuando la ley, que es nuestra niñera, le es quitada a usted, entonces ya viene Dios a corregirlo a usted. Entonces ya no es usted el que se corrige a usted mismo tratando de obedecer los 600 códigos del Antiguo Testamento o los 10 mandamientos o los 2 principales mandamientos. Ya usted no va a tener esa necesidad porque la Escritura dice que en aquel entonces ninguno enseñará acerca de mí, sino que yo a ellos les seré por padre y ellos me serán a mí por hijos. Y yo escribiré la ley en la tabla de su corazón. Eso dice la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Dios pondrá en el ser humano un corazón nuevo y Dios escribirá la ley en la tabla del corazón. Es diferente cuando yo le digo a usted que tiene que obedecer una norma a cuando en mi corazón nace obedecer esa norma, ¿cierto? Entonces en la primera otra persona me está a mí diciendo que tengo que obedecer la norma porque si no me voy a condenar. Y en la segunda, Dios mismo es el que está poniendo eso en mi corazón. Es completamente diferente. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la lectura de la Escritura y a través de su Espíritu. Entonces, él decía, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá a vosotros el Consolador. Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Y el propósito del Consolador, del Espíritu Santo, es convencer a la humanidad de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, las iglesias que viven bajo el legalismo, que combinan el legalismo con el tema de la gracia, o que combinan muchas formas en su doctrina, están en un serio error. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la niñera, ya no estamos bajo la ley. La ley es el antiguo pacto, ahora estamos bajo el pacto de la gracia. Terminamos con Romanos 6:14. Se dice lo siguiente: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ya una vez que nosotros estamos bajo la gracia, es entendible que de aquí en adelante el que hace el trabajo es Dios en la vida del creyente. No nosotros a través de nosotros mismos, sino Dios es el que empieza a efectuar el trabajo, la conversión, el cambio en la vida del creyente. Este tema va a ser ampliado en la próxima sesión del miércoles, en donde les explicaré un poco más acerca de lo que es el pecado y la transgresión. Bueno, espero que este tema les haya quedado a todos claro. Si tienen alguna pregunta, por favor, déjalo en el cajón de comentarios o también al correo que aparecerá en pantalla. Espero que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, no duden en contactarnos a nosotros. Estamos para servirles a cada uno de ustedes. Bendiciones, Shalom. Puedes escribirnos al siguiente correo, iglesiacristianaelalmendro22@gmail.com o en el botón de comentarios de nuestros videos. Porque toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16-17. Bienvenidos.